la regla de tres compuesta inversa. Y lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Mm? Bueno, el ejemplo dice 15 obreros trabajando 6 horas diarias tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días, pregunta, cuántos días en hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 8 horas diarias? ¿Cuántos días tardarán, cierto, en hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 8 horas diarias? Eso dice el problema. Bueno, ahora en esta clase yo les quiero mostrar algo. Y es lo siguiente, que en todos estos problemas de regla de tres compuesta, cuando nosotros nos cuesta saber cuándo es directa y cuándo es inversa. Bueno, una forma de darse cuenta que es inversa es cuando el problema tiene tiempo, días, horas, tiempo, cuando se refiere al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un factor que hace que si una variable aumenta, la otra disminuya, o al revés, si una variable disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, cuando aparece el tiempo en un problema, se trata de un problema de, digamos, de proporcionalidad inversa. ¿Mm? Entonces, esa es una regla que ustedes deben recordar. Cuando está el tiempo involucrado en el problema, es porque es un problema de regla de tres compuesta inversa. ¿Ya? Entonces, partimos por esa idea. Bueno, ustedes saben que para resolver... Ahí llegó Carla. Ustedes saben que para resolver un problema de esto, nosotros recurrimos a una tabla, ¿verdad? A una tablita, ¿cierto? Ya. Vamos a ir al tiro a la tabla. Ya sabemos que este es un problema de relación inversa, de proporcionalidad inversa. Entonces nos vamos a la tabla. Nosotros construimos una tabla. Y aquí yo les quiero mostrar otra cosa importante, muy importante. Como este es un problema en donde aparece el tiempo y es digamos, una relación inversa, vamos a fijarnos en qué cosa está preguntando. Volvemos al problema. Dice, 15 obreros trabajando 6 horas diarias tardan 30 días en realizar un trabajo. Entonces pregunta, ¿cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 8 horas diarias? Entonces, pregunta, ¿cuántos días? Está preguntando cuántos días se demoran, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuántos días? Entonces, en la tablita colocamos las cosas en orden. ¿Cuál es el orden? Ustedes pueden colocar los obreros primero y después las horas, o las horas primero y después los obreros. Pero al final siempre coloquen lo que están preguntando, en este caso días. Fíjense, días, tardan 30 días. A ver, lo voy a hacer de nuevo, ahí. No resultó, ahí. Qué lata. Bueno, ya no importa. 30 días. Eso están preguntando. Por días. Están preguntando por días. Por lo tanto, esa variable la coloco al final del cuadrito, al final de la tabla. Coloco primero lo que dice el problema, que 15 obreros, ahí está en amarillo, trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días. Entonces, como pregunta por días, eso de tardan 30 días lo pongo al final de la tabla. ¿Ya? ¿Ok? Parto por los obreros, sigo con los días, con las horas y termino con los días. ¿Por qué? Porque me están preguntando por días. En ese orden ustedes van a poder calcular más fácilmente el problema. Entonces, el siguiente paso es reducir a la unidad, ¿verdad? Ya, como teníamos que 15 obreros trabajando 6 horas diarias tardan 30 días, entonces reducimos la unidad los obreros. Decimos que un obrero en las mismas 6 horas diarias, eso no ha cambiado, tardan 30
que son los días que se demoran todos los obreros, 30 por 15. Es decir, un obrero, como va a tener que hacer el trabajo de los 15 obreros, va a tardar esos mismos 30 días multiplicado por 15. Entonces, 30 por 15. Y eso va a dar igual a 450 días. Es decir, un obrero trabajando las mismas 6 horas diarias se va a demorar 450 días. ¿Por qué? Porque se va a tener que demorar lo que se demoran 15 obreros en 30 días, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente paso, decimos que un obrero trabajando ahora 1 hora diaria, ¿ah? 1 hora, ya no son 6 horas, es 1 hora. Un obrero, 1 hora, se tarda 450, que eran los días, ¿verdad? Multiplicado por 6. ¿Por qué por 6? Porque son 6 horas diarias. Está trabajando 1 hora diaria nomás. Por lo tanto, tiene que multiplicar por 6. Ahí llegó Melanie. Bueno, ese resultado, que esto 450 días por 6 horas diarias, me da un total de 2.700 días. Es decir, un obrero trabajando 1 hora diaria se tarda 2.700 días. Ese es un dato clave. Ya, lo voy a indicar con rojo para que quede más claro. Ese dato es clave, porque con ese dato me permite calcular lo que me están pidiendo, ¿verdad? Porque se cambia la cantidad de obreros y se cambia la cantidad de horas. ¿Ah? Entonces, ese dato es clave. 2.700 días se demora un obrero trabajando 1 hora diaria para hacer toda la obra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, lo calculamos ahora con, ¿qué pasa con 10 obreros? Decimos, 10 obreros trabajando 1 hora diaria. Ay, que me quedó así, a ver. Ahí sí. 10 obreros trabajando 1 hora diaria. Diez obreros trabajando 1 hora diaria se tardan 2.700 días, pero dividido en 10. ¿Por qué? Porque son 10 obreros ahora. 2.700 días se demoraba un obrero, pero como son 10 los que están trabajando ahora, bueno, son 2.700 dividido en 10. Y eso es igual a 270 días. Es decir, 10 obreros trabajando 1 hora diaria se demoran 270 días. Ahora, finalmente, calculamos lo que nos están pidiendo, que 10 obreros trabajando ahora 8 horas diarias se van a tardar esos 270 días dividido en 8, porque 270 días eran 10 obreros trabajando 1 hora diaria nomás, pero como ahora trabajan 8 horas diarias, yo tengo que dividir por 8. Entonces me queda 270 dividido por 8 y eso es 33,75 días. ¿Ok? Entonces, resumiendo, este problema es un problema de relación inversa, ¿verdad? De proporcionalidad inversa. Además dijimos que, ¿por qué es inversa? Dijimos que era inversa porque aquí está involucrado el tiempo, en este caso los días y también las horas. Cuando está involucrado el tiempo, lo más probable es que sea un problema de proporcionalidad inversa. Ahora bien, en el ejemplo, la pregunta es ¿cuántos días? Preguntan por día. Por lo tanto, en la tabla colocamos ese dato al final de cada fila. Partimos por los obreros, seguimos con las horas y terminamos con los días para poder calcular mejor. Es más fácil. Entonces, recuerden eso, cuando se enfrenten a estos ejercicios, lo que están preguntando, lo que sea, días, pueden estar preguntando por cantidades de cosas, en fin, lo que sea,
se pone al final, porque es más fácil calcularlo. Al final de la tabla. Bien. Entonces, para finalizar, 10 obreros trabajando 8 horas diarias se demoran 33,75 días. Vamos a ver otro problema, otro ejercicio. Ejemplo 2. Este es similar, muy parecido, porque también hay trabajadores, que hay días y hay tiempo, hay horas y días. Entonces, es muy parecido al anterior. Cambia la situación nomás, pero es muy parecido. Dice, si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿verdad? No importa cuánto sea, se tardan 2 horas trabajando 3 trabajadores. Y 2 horas diarias, ¿verdad? Se tardan 8 días en total en cargar el camión. Imagínate, trabajan 2 horas diarias, no sé, pues es un trabajo pesado, no sé qué. Bueno, 3 trabajadores trabajan 2 horas y se demoran 8 días en total. Entonces pregunta, ¿cuántos días tardarían en hacerlo 5 trabajadores? 5. Entonces, claro, ¿cuál es la pregunta? Días, ¿cuántos días? Entonces nos vamos a la tabla y colocamos ese valor, los días aquí al final, va al final de la tabla. Ahí están, al final. Días, preguntan por días. Entonces, sí, dígame. Sí, gracias por recordármelo. Mira, en la mañana lo vimos, son 4. Muy bien, eso quiere decir que está atenta. ¿Cómo se llama usted, estimada alumna? Ya, Diana, le voy a revisar muy bien la prueba, así que no se preocupe, ¿ya? Bueno, pues no decir que le voy a regalar un punto. No, es que la plataforma no te regala puntos. Ya. Entonces, aquí en la primera fila, ¿cierto? Oye, si se llegara a cortar esta cuestión, si se corta de repente, bueno, ahí nos pasamos a la otra sesión. Bueno, en la primera fila colocamos los datos del problema. Dice, 3 trabajadores trabajando 2 horas diarias, ¿verdad? Se tardan 8 días en hacerlo. Eso dice el problema, ¿verdad? Eso dice el problema. Ahora pregunta, ¿cuántos días tardarán en hacerlo 4 trabajadores? Entonces lo que tenemos que hacer, como siempre, reducir a la unidad las variables que tenemos. Empezamos por los trabajadores. Eran 3, ahora decimos, en 10 minutos más se acaba esta sesión, ¿ah? En 10 minutos. Así que a las 19:41 se acaba. Y ahí nos pasamos a la otra. Bueno, un trabajador, ¿cierto? Trabajando 2 horas diarias, se demora o tarda 8, que son las horas, perdón, los días, por los 3 trabajadores. Porque hace el trabajo por 3. Un trabajador tiene que hacer el trabajo por 3. Entonces es 8 horas que se demoran todos por 3, porque son 3 trabajadores. Y eso da 24. ¿Qué cosa? Días. 24 días. Luego colocamos un trabajador, ¿verdad? Ahora se demora trabajando 1 hora, ¿cierto? Un trabajador trabajando 1 hora tarda los 24 días por 2, porque ¿Por qué le eran 2 puso 1 horas. hora? Porque mira, estamos rebajando, en la segunda fila dice, un trabajador trabajando 2 horas diarias, ¿cuánto se tarda? 8, que son los 8 días que se tardan todos los trabajadores, por 3. Ya. ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo de 3 personas. Entonces ese solo trabajador trabajando 2 horas se demora 24 días. En la tercera fila dice, un trabajador ahora trabajando 1 hora diaria.
Yo quiero saber cuánto se demora un trabajador en una hora. Ese es el dato que me interesa encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? Es 24, que son los días que se demora un trabajador, pero 2 horas, multiplicado por 2, porque tiene que trabajar una hora, no 2. Por lo tanto, es 24 por 2, y eso es 48 días. Suena lógico porque, lo voy a poner en rojo, ese es el dato clave. Suena lógico porque, mira, fíjate, un trabajador trabajando 2 horas se demora 24 días. ¿Qué pasa si trabaja una hora nomás? Se va a demorar más o menos, más. ¿Y cuánto más? El doble. O sea, teníamos 24 días, ahora se va a demorar 48 días. Un trabajador trabajando una hora diaria. 48 días. Y ese dato para nosotros es clave. Es un dato sustantivo para poder encontrar lo que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Y qué me están pidiendo? Bueno, ahora son 4 trabajadores, no son 3, son 4. Entonces, en la siguiente línea coloco 4 trabajadores, ¿verdad? Trabajando una hora diaria, ¿verdad? Se va a tardar esas 48 días dividido en 4. ¿Por qué? Porque ahora son 4 trabajadores, no es uno solo. Y eso da 12 días. Es decir, 4 trabajadores trabajando una hora diaria se demoran 12 días. Ahora quiero saber lo que me están preguntando. Dice que 4 trabajadores trabajando 2 horas diarias ahora se van a tardar las 12 horas, ¿verdad? Pero dividido en 2, porque van a estar trabajando 2 horas. Entonces, 12 días, ¿verdad? Dividido en 2 me va a dar 6 días en total. Es decir, aquí se fijan que cambiaron las condiciones. Mira, al comienzo decía que 3 trabajadores trabajando 2 horas diarias se tardan 8 días. Y al final, la fila final dice que 4 trabajadores, o sea, un trabajador más, ¿verdad? Más gente, más personas, trabajando las mismas 2 horas diarias, se van a demorar ¿cuánto? 6 días, obvio. Po. El sentido común te dice, po, si 3 se demoraban 8 días, 4 se tienen que demorar menos. En este caso, ¿cuánto? 6 días. ¿Te fijas? Entonces, para resumir, siempre en estos problemas en donde está involucrado está el tiempo, ¿ah? Aparece el tiempo, que puede estar, el tiempo está en horas, en minutos, qué sé yo, en días, lo que sea, tiempo. Cuando hay tiempo en un problema, es un problema de relación inversa, es decir, una proporción inversa. Y eso nos ayuda a entender lo que acabamos de decir. Mira, 3 trabajadores se demoran 8 días. 4 se demorarán más días. No, pues, se demoran menos, al revés. Es decir, es inversa. ¿Por qué? Porque aquí hay tiempo involucrado, el tiempo. El tiempo hace que el problema sea inverso, una proporcionalidad inversa. ¿Te fijas? Ya, y el otro dato que les acabo de mostrar, no se olviden, la pregunta que hace el problema. El problema pregunta por cuántos días. Por lo tanto, aquí en la tabla colocamos ese dato al final. Colocamos primero los trabajadores, después las horas y al final los días. Así es más fácil calcularlo en la tabla. Es más fácil. Si lo colocan al revés, no sé, al comienzo le va a costar muchísimo y se van a dar vuelta y les va a costar mucho y capaz que no lo saquen. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Colocando siempre lo que están preguntando al final en la tabla, al final, ¿verdad? Ya, ¿les quedó claro? ¿Hay alguna pregunta para que pasemos a la otra sesión? Porque quedan como 4 minutos. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema? ¿Le quedó claro, estimado, a usted que preguntaba por qué una hora y no 2 horas? Sí, profesor.
¿Le quedó claro? Perfecto. Mira, ahí lo que vamos haciendo es ir rebajando. Un trabajador, 2 horas, y después un trabajador, 1 hora. Y ahí encontramos el dato clave, la información clave. Y con esa información nos devolvemos en el fondo, entre comillas, devolverse, ¿ah? Calculando lo que están pidiendo. Ahora con 4 trabajadores y con 1 hora primero y después con 2 horas. ¿Mm? Si hubieran puesto aquí, no sé, por otras horas, no sé, por 3 horas, 5 horas, igual lo calculamos para esas 5 horas. Ah, da lo mismo. Sí, no, los números aquí no hay que tenerle miedo a los números. Lo que hay que hacer es fijarse paso a paso lo que vamos haciendo. ¿Mm? Ya, profe. Ya, entonces, la respuesta sería que 4 trabajadores trabajando 2 horas diarias se demoran 6 días. 6 días. Ya, entonces vamos a pasar, aquí les voy a mostrar el siguiente problema y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ojo con este problema, con el ejemplo 3 y con el 4. Vamos a ver estos dos en la próxima sesión. Ojo, pongan atención porque ahí les voy a decir de qué se trata. ¿Ah? Si se llegara a cortar, ya saben, traten de irse conectando, no se caiga nadie. Mira, hay 16 personas, ojalá que lleguen de nuevo las 16 personas, ¿ya? Así que si se llega a cortar, falta poquito, falta 1 minuto nomás, y ahí lo... Bueno, les voy a leer el ejemplo 3 para que vamos pensando, adelantando. Dice, 8 enfermeras pueden atender a 12 pacientes en 10 horas. Y pregunta, ¿cuántos pacientes pueden atender 12 enfermeras en 5 horas? Ah, interesante problema, ¿eh? Porque es un problema real. O sea, esto pasa todos los días en los consultorios, los hospitales, no sé. O sea, personal, tiempo y pacientes que atender. O sea, son 3 variables complicadas para manejar. Entonces ustedes van a quedar expertos en el cálculo de estas cosas. Ahí llegó Pamela. Sí, dígame. Siempre, siempre. Usted fíjese, usted esta tablita téngala ahí escrita en su cuaderno, qué sé yo, y la usa todos los días. Bueno, Javiera, eso sería todo. Hasta mañana, niños. Ah, no, son bromas, son bromas. Si seguimos con la otra sesión, ¿ya? Se van a ir conectando, ¿ya? Esto se va a cortar y nos pasamos a la otra sesión, ¿ya? No se vayan, no se vayan.